Hoy en Estímulo recibimos a Álvaro Suárez, fundador de Circle, una startup que está revolucionando el mundo de la perfumería personalizada. En este episodio descubrimos cómo una idea nacida hace casi una década se convierte hoy en una plataforma capaz de traducir recuerdos, emociones y momentos personales en fragancias únicas. Hablaremos de inteligencia artificial, diseño de producto, industrialización, go-to-market y de cómo la tecnología puede convertir una experiencia profundamente personal en un producto escalable a nivel global. Lo veías que la gente entraba enamorada o entraba con dudas hasta que veían el sandboard y decían, vamos a ver, imprimían, lo olían y veías los ojos que se les abrían y decían, wow, ¿esto lo he hecho yo? Ahí es cuando dije, ostras, esto tiene mucho sentido, ¿no? Esto de imprimir un perfume a mí me explota la cabeza. Literalmente hay mucha gente que ya se nos ha puesto a llorar cuando se ha hecho el perfume. Y yo creo que son pocas marcas que lo pueden decir, ¿no? Y os puedo decir que estamos vendiendo del orden de un perfume cada 10 o 15 minutos ya. Si soy emprendedor y tengo que ir a visitar unos inversores esta tarde, ¿qué toques me recomendarías para ponerme un perfume? Mira, te voy a decir una cosa que me funciona a mí. Entonces me pongo perfumes que llaman mucho la atención. Uso mucho notas de rosa, notas de pimienta. ¿Por qué? Porque al final descoloca un poquito a la gente. Y creo que eso es lo mejor que puede haber para cuando quieres llamar la atención. Bienvenidos una vez más al podcast de Estímulo. Hoy estamos con Álvaro Suárez, que nos va a contar la historia de Circle, una empresa que vamos a ver que es interesante. Y la historia todavía más. Así que empecemos por el principio, quizá, ¿no, Xavi? Álvaro, ¿qué es Circle? Pues Circle es la primera plataforma que consigue trasladar para cualquier persona o traducir cualquier memoria o recuerdo en un perfume de alta calidad, así de sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que puedo explicar después. O sea, que yo tengo un recuerdo o pienso en algo en concreto y esto vosotros me lo traducís en un perfume. Es correcto. Y al final no es tan raro. Es como la perfumería durante siglos ha funcionado. Lo que ha cambiado es el último siglo, un poco con el capitalismo, que se le ha dado la vuelta a la tortilla. Las marcas se inventan una visión de marketing y la empujan al mercado. Pero hasta entonces, durante siglos, la gente que podía hacerse un perfume, porque eran poquitos, eso sí, y contrataban a un perfumista y el perfumista les decía qué memoria o qué recuerdo quieres capturar. Y eso es lo que hacemos gracias a la tecnología para todo el mundo. Ahora vamos a ahondar un poco más en cómo funciona todo eso, porque por ahora es un misterio para nosotros, por lo menos, Un ¿no? poco de magia, ¿no? Alquimia. Magia nosotros le llamamos aura, pero sí, hay magia, bueno, hay ciencia detrás, en verdad. Antes de entrar ahí, por eso, ¿a quién se enfoca? O sea, ¿quién es el target de Circle? Al final, sin entrar en demografías, nos centramos mucho en la gente que no está contenta a día de hoy con la oferta que hay de perfumes y no quiere etiquetarse pues en una marca o en una categoría que es muy generalista al final, por mucho que te vendan exclusividad. Entonces, ofrecemos algo para toda esta gente. Y lo que es curioso es que durante los últimos 4, llevamos ya bastantes años, aunque la empresa es muy nueva, pero hay una super tendencia en los últimos 3 o 4 años donde lo que se llama perfumería de nicho, que es perfumes que son ediciones muy limitadas, se venden en canales de distribución muy exclusivos, pues esto está casi duplicando su tamaño cada año. Es una categoría que se espera que sea el cuarto, o sea, un cuarto de toda la categoría de perfumes en el 2030. Y este crecimiento está empujado por la gente menor de 20 años, que es muy curioso. Y al final refleja que las nuevas generaciones, primero, no piensan como las nuestras y no se sienten ya tan identificadas con, pues esto, con comprar una marca y con reflejar esa marca al mercado. Quieren algo más suyo. Ahí va. O sea, estamos hablando de ir directamente al consumidor final. Vamos al consumidor final. Nosotros somos una marca al final de perfumería o de lifestyle y lo que hacemos son perfumes personalizados que se venden al cliente final y se hace normalmente 2 canales principales. Tenemos uno es online, que hemos creado Aura, que puedo dar más detalles luego, pero es un perfumista embebido con una inteligencia artificial con el que tienes una conversación natural, como si fuera con un perfumista. Por eso digo, llevas ahora el perfumista en tu bolsillo, ¿vale? Porque lo tienes siempre a mano. Entonces, una persona desde el sofá de su casa abre el teléfono, abre Circle y empieza a hablar con Aura. Se crea el perfume y con un clic le llega a casa. Un formato pequeño si quiere probar, etcétera, en 2 o 3 días. Y la otra es, puedes ir a experimentar oliendo, básicamente. Tenemos nuestra máquina, que es el Scent Creator,
que es el creador de perfumes, que es una máquina tipo cafetera, así muy premium, buenos materiales y alta precisión, porque nos ayudó el grupo Bosch Electrodomésticos, que es el mejor o de los mejores fabricantes del mundo. Y lleva un sistema de cápsulas que tenemos patentado y tú puedes ir básicamente a la tienda. Ahora, a día de hoy es solo en Estados Unidos y en México, prontito en Europa. Y lo mismo, hablas con Aura en tu teléfono y en el momento que crees que tienes ya algo que te puede gustar, haces una muestra. Es la diferencia en la experiencia física. Entonces la máquina te hace una muestra, menos de un minuto, lo hueles y ahí sigue el flow de la conversación con Aura. Dices, ostras, me encanta, pero me gustaría un pelín más de lavanda, un poco menos de flor de jazmín, etcétera, hasta que tienes la composición perfecta. Vamos a hablar ahora de esas dos vertientes, de esas dos opciones que tiene el usuario para conseguir su perfume. Si empezamos por, decías que llevas ahora en tu bolsillo, ¿no? ¿Cómo serían los primeros pasos que tiene que dar el usuario em, para encargar o para pedir su perfume? Su perfume. Lo que he dicho que intentamos traducir la experiencia clásica de toda la vida con un perfumista, la replicamos en el mundo digital, funciona de la siguiente manera. Tú te metes en nuestra página, que es circle.ai, y ahí el primer botón te sale hablar con Aura y crear tu perfume. Se te abre con una especie de chatbot o conversación, que todo el mundo ya está familiarizado con ChatGPT, del mismo estilo, donde Aura te va haciendo las preguntas. Tú puedes decirle lo que quieras. Tú puedes decirle, quiero un perfume orientado y le das ya una familia olfativa, ingredientes que te gustan, cualquier cosa. Le puedes decir una memoria, un recuerdo, o le puedes decir un objetivo. Por ejemplo, quiero sentirme elegante y sensual para salir por la noche. Cualquier cosa. Entonces, él tiene todo el conocimiento de perfumería y una inteligencia, eso que puedo explicar un poquito después, pero no es solo un modelo LLM, una inteligencia artificial, se alimenta de cada fórmula que genera un usuario en nuestro sistema. Entonces, esto hace, primero, que te conozca mejor mientras más hablas con él, y segundo, que use patrones y correlaciones de toda la inteligencia que aporta el resto de clientes, ¿vale? Entonces, al final, lo que hace es te va haciendo preguntas, tratando de entender realmente qué quieres decir tú cuando dices lavanda, porque es que igual la lavanda para ti no es la misma lavanda que un tío en Estados Unidos, o cítricos, por ejemplo, ¿vale? O qué quieres decir tú cuando me enamoré en la Costa Brava, ¿vale? De mi chica que comía una fruta, por ejemplo, un melocotón. Entonces intenta traducir de ahí, vale, pues esto será un acorde marino, hay pino en la Costa Brava, voy a meter algo verde, tal. Ese ejercicio que es el que hace un perfumista es el que está haciendo nuestra inteligencia artificial. Y la pregunta es, vale, pero la gente online no sabe oler, no puede hacer nada, ¿no? Entonces ahí viene el Scentboard, que es un algoritmo de visualización de perfumería que hemos desarrollado durante muchos años y he tenido la suerte de poder desarrollarlo en conjunto con grandes maestros perfumistas de una de las casas de perfumes más grandes del mundo y también con otra empresa grande de perfumes y ingenieros de software, que eran los que estaban en mi empresa. Y hemos generado este método que al final lo que hace es que tú cuando mezclas ingredientes calcula visualmente cómo va a oler la composición final, los ingredientes que predominan. Es decir, el Scentboard es un collage de fotos que tienen diferente tamaño cada una. Y el tamaño te dice cuánto tú como usuario final, no como perfumista, vas a oler de cada cosa. Es decir, no es el número de gotas que pones, no, calcula químicamente cómo interacciona la vainilla con la fresa o la vainilla con la almendra. Se huele más o menos. Y al final tú tienes 8 fotos, que la más grande es la peonia, que es la rosa, luego tienes la cereza, el melocotón, y así puedes entender, vale, ostras, me gusta, esto me encanta, esto no, este ingrediente no me gusta, entonces le dices, oye, ¿en la lavanda se la puedes quitar o la puedes reducir? Y así fluye la conversación hasta que hay un momento en el que el cliente se siente cómodo para decir, vale, voy a probar. Entonces compra lo que llamamos el sniff. El sniff, que no sé cómo traducirlo al castellano, es un formato pequeño de perfume, básicamente. Son 5 mililitros. No es una muestra, porque una muestra suelen ser 1,7, 2,5. Pero es suficiente perfume primero, para que te llegue, para que no sientas que te comprometes a una inversión enorme, ¿sabes? Pero suficiente para que tengas, no para probarlo un día, sino una semana, juegues con él, veas cómo evoluciona y vuelvas a Aura y le digas, magnífico, ¿vale? Compro el grande, o vuelvas a Aura y le digas, ¿sabes lo que pasa? Que se va muy rápido en la piel, lo podemos hacer que pese un poquito más y que dure más. Y este es el juego que creo que abrimos y que es muy bonito, la verdad, porque
nos estamos llevando muchas sorpresas con los clientes que tenemos, sobre todo con, bueno, pues compras de... Hemos hecho una experiencia que era para crear tu perfume, compras uno pequeño y te compras uno grande, y nos está pasando que de primeras hay gente que compra 8, 10, 14 perfumes, una persona, ¿eh? Del mismo tipo, diferente. Diferentes. La gente, es que tengo tantos ejemplos, muchos, hay mucha gente ya que compra las 4 estaciones. O sea, se hacen sus, no sé qué de primavera, no sé qué de verano, no sé qué de invierno, tal. Miembros familiares, o sea, mascotas. Hay unas cosas, claro, que estamos, yo creo que hemos abierto una especie de caja de Pandora creativa para gente que decía, ostras, no sé si estaban esperando o no, pero una vez lo prueban, tal, y recompra llevamos 5 meses vendiendo, y tenemos gente que ha comprado más de 8 o 10 veces ya, que no da tiempo a consumir el perfume, ¿sabes? Hay que revisar un poco lo del mercado de nicho, ¿no? Porque veo que este nicho puede ser más grande de lo que yo estaba pensando. Ojalá, hemos empezado ahí porque veíamos dónde estaba la necesidad, pero nosotros al final tenemos una especie de visión que es decir que hay un futuro donde la gente mira atrás y diga, ¿por qué me diseñaban el perfume para, o sea, para un grupo de gente y el perfume no es personal, ¿no? Al final sí es lo que tiene sentido para expresarte, ¿no? Entonces, sí, ojalá todo el mundo, pero vemos que sí, desde luego no es un sector muy de nicho, como pensábamos, porque en campañas online de adquisición ya estamos viendo que tenemos pues, una distribución demográfica súper variada. Tenemos chavales de 18 años, muchísima gente de 30, mucha mujer de 50, 55, 60, y vamos a ver, vamos a seguir viendo, estamos empezando. ¿Puedes explicarnos con un poco más de detalle cómo funciona esa parte de Aura, la arquitectura que habéis construido de esa inteligencia artificial? O sea, tenéis un modelo, un LLM base, que aquí entiendo que se va actualizando en función del estado del arte del momento y de los costes de las APIs, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo gestionáis los datos de los clientes para que pueda aprender de nuevo? ¿Cómo está vinculado eso con unas reglas que pueden ser más o menos fijas dentro del sector de la perfumería? Vale, voy a intentar reducir y estructurar esta explicación porque no es fácil, ¿vale? Primero de todo es la perfumería, ¿vale? Hemos construido una arquitectura de perfumería, un sistema de arquitectura que al final hemos dividido en 34 y creciendo, porque ya tenemos 3 para sumar 37 ingredientes. Ingredientes nuestros, lo llamamos. ¿Por qué? Porque un ingrediente en perfumería, una botella de perfume tiene entre 100 y 150 perfumes. Hay 150 ingredientes. Un ingrediente nuestro ya se compone entre 15 y 40. ¿Vale? Entonces lo que tenemos son mezclas, vamos a llamarlo así. Hay unas mezclas más complejas, ¿vale? Que en perfumería serían ya perfumes, porque tienen notas de salida, medias y de base. Son perfumes neutros. Y otras son acordes, que son mezclas que no huelen a perfume, pero llevan cosas, ¿vale? Esto es la arquitectura que hemos hecho. Y estos ingredientes están diseñados a lo largo distribuidos por la rueda olfativa de Michael Edwards. Esto es un perfumista que dijo, oye, ¿cómo puedo agrupar todos los colores del mundo de perfumería en un sistema básico? ¿Vale? Pues nosotros hemos distribuido estos 34 ingredientes a lo largo de esa rueda. Es decir, cubrimos flores, maderas, inciensos, tabacos, tal. Entonces tenemos un sistema que olfativamente cubre todo el espectro olfativo, eso es lo primero. Y que entre esas cápsulas están diseñadas de tal manera, y esto es lo que hicieron los maestros perfumistas, que siempre que se combinen van a oler bien. Siempre. Da igual las proporciones. Esto es un poquillo la primera magia que va en la perfumería, ya fuera de tecnología, ¿vale? Aquí es un poco más de ciencia. La diferencia es que luego el perfumista aura clave el perfume que tú quieres. O sea, una cosa es que huela bien, ¿no? Pero entonces, esto es la parte de perfumería. Entonces, si trasladamos estos 34 ingredientes, primero, están parametrizados, ¿vale? Entonces nosotros, hay una serie de parámetros que son bastante confidenciales, pero os podéis imaginar, ¿no? Cómo interactúan entre ellos, se huelen, qué ingredientes llevan dentro. Y con esto hacemos la primera pata de Aura, que es la perfumería. Lo llamamos algoritmo de perfumería propio, que esto es lo que preguntabas de las reglas lógicas, ¿vale? Hay un sistema parametrizado de perfumería que le decimos las bases tienen que tener mínimo tanto, y ese es el playground, el campo de juego de la perfumería. Luego, de Aura, cuelga otra pata, que es el LLM famoso. O sea, aquí tampoco puedo decir cuál, pero vamos a imaginarnos un OpenIA, por ejemplo, lo más básico, ¿vale?
Esto es nuestra parte del LLM, lo bonito que tiene es que es agéntico, es decir, no es solo conectarnos a un API de conocimiento general de perfumería, sino también está conectado, por ejemplo, con nuestros APIs del servicio al cliente. O sea, sabemos, o sea, Aura te va a saber decir qué he pedido, o sea, tiene un conocimiento transversal a lo largo de la experiencia. No solo te va a recomendar crear un perfume, te va a ayudar también a elegir entre los perfumes que te has creado. Que esto es curioso porque no esperábamos esto. Viendo vídeos de gente navegando, aprendimos que, no sé cuánto era, un 20%, en vez de crearse un perfume, se creaba ya de primeras 4 o 5, y lo que hacían era en el carrito, empezaron a preguntarle a Aura, oye, ¿de esto cuál me va mejor para esto? ¿Sabes? Entonces, esto fue un aprendizaje y creamos esta parte de inteligencia que es agéntica. Y luego está la parte UGC, que llamamos, que es la parte de contenido generado por usuario, que es cada fórmula que se genera por un usuario sirve para que el sistema aprenda. Entonces, hay dos maneras. Uno es cuando tú estás hablando con Aura, mientras hablas, automáticamente se va creando un perfil olfativo. Es decir, yo mientras vas sacando palabras, te las voy tagueando y voy diciendo, oh, ha dicho almendra que le gusta, venga, perfil, familia, no sé qué, almendra, plus, ya te lo tengo ahí. O sea, es como Netflix, básicamente, pero le hacemos un perfil. Entonces, claro, esto, cuando vuelves a hablar con Aura, Aura ya sabe que te gusta y que no te gusta, o mientras más hablas con ella. Entonces, esta es un poco lo que estamos en proceso continuo de construcción. Esto es grande tecnológicamente. Luego hay una red de perfumistas asociados que van haciendo muestreo aleatorio y registrando datos también, ¿vale? Entonces cogen un perfume, revisan la conversación, revisan qué pasa con el sendboard, con la visualización y con el perfume final. No sé si te lo he resumido más o menos. Sí, la duda que me queda aquí es, ¿tenéis algún método para validar cuánto le ha gustado o cuánto se parece a lo que estaba esperando el usuario cuando recibe ya su fragancia? Sí. La magia aquí es conseguir feedback indirectamente, sin ser proactivo o sea, hacemos entrevistas, ¿vale? A los que les gustan y a los que no les gustan tanto, que son los que más nos aprendemos ahora. Pero luego tenemos hay primero feedback indirecto, primero factores de recompra o factores de rediseño, ¿vale? Esto lo tenemos parametrizado. Por ejemplo, si un usuario ha recomprado la misma fórmula, esto va al sistema y le dice, ostras, mira, este tío ha pedido esto, le hemos dado esto y parece que mola, ¿sabes? Y se lo damos al sistema. Y lo contrario, este tío ha hecho esto y no dice nada, lo dejamos ahí en paréntesis, ¿vale? Muchas veces hacemos muestreo también y tal, pero también lo que tenemos, por ejemplo, es, ¿cómo se dice? Flujos de emails, por ejemplo, donde siempre preguntamos por feedback. Entonces te damos un sistema de valoración muy sencillo, hay mucha gente que contesta, unos mejor, otros peor, y dependiendo de ese sistema de feedback, te llevamos por un sitio o por otro. Si igual no estás tan contento, te vamos a invitar a que pruebes de nuevo y vamos a intentar capturar ese feedback. Entonces, estamos muy obsesionados con realmente, no es con sacar perfume, sino con aprender realmente a los que les enamora por qué y a los que no les enamora tanto cómo podemos hacerlo. Vale, y entiendo aquí que cuando antes hablabas de tipo Netflix, ¿no? O sea, si tenéis un perfil olfativo de cada usuario y sabéis que el usuario 1, pues ha dicho muchas veces que le gustan los toques de cereza y los toques de almendra y lo vinculáis con algo que le gusta a esa persona del mundo exterior fuera del olfativo, si hay otra persona que le gusta eso mismo, es probable que aunque no lo haya dicho, le gusta el almendro o la cereza también, ¿no? Y hacéis esa... Y también si tenemos edad, si tenemos género, si tenemos país, el país influye muchísimo porque es el factor cultural en perfumería. O sea, los cítricos, por ejemplo, aquí tenemos muchos cítricos, en Estados Unidos cambia bastante, en Oriente Medio es otro mundo a nivel de perfumería. Entonces sacamos esas correlaciones y patrones y probamos y entrenamos. Eso es un poquito la parte tecnológica. Muy bien, muy interesante. Vale, pues para no estancarnos aquí y en esa primera parte me gustaría también terminar de entender todo el conjunto, ¿no? de la compañía, cómo funciona, cuál es el modelo de negocio. Entonces, una vez el usuario ya tiene su pedido del perfume, ¿vosotros cómo lo realizáis ese perfume? O sea, entiendo que no es el usuario que tiene una máquina en su casa, sino que la hacéis vosotros. No sé si tenéis un almacén, si tenéis una fábrica, ¿dónde se fabrica ese perfume?
y cómo llega en manos del usuario, que puede estar en cualquier parte de, bueno, México y Estados Unidos, ¿no? Esta es la parte física de la experiencia. Al final el perfume es algo tangible, o sea que eso no puede digitalizarse tanto. Tenemos, os he dicho, el componente digital que es Aura y el componente físico que es el SenCreator. SenCreator es esta tecnología que tenemos patentada con un sistema, una máquina como tipo cafetera con un sistema de cápsulas. Cada cápsula lleva uno de esos 40 ingredientes que tenemos. Y con un sistema de goteo muy preciso, pues genera esas fórmulas. Es muy sencillo. Entonces, tú cuando creas un perfume online o incluso en la tienda, nosotros generamos una fórmula digital del perfume. Esa fórmula digital tiene un identificador único para poder trazarlo en nuestro sistema y está compuesta por ingrediente 3, tantas gotas, ingrediente 4, tantas gotas. Esa es la fórmula digital y eso, aparte de enviarlo a nuestra máquina, incluso lo puedes enviar ya por WhatsApp, si quieres, que es lo que decimos que podemos teletransportar el perfume, ¿sabes? Y tenemos estas máquinas distribuidas ahora en Europa, en Estados Unidos y en México. En nuestro modelo en online tenemos centros de fulfillment, de centros de distribución. En Estados Unidos uno, en México otro y aquí otro. En Estados Unidos está en San Diego, por ejemplo. Tienen una batería de máquinas de estas en serie funcionando y conforme van llegando pedidos, tienen ahí cápsulas, tienen botellas vacías y muy sencillo. Reciben fórmula, la imprimen con el teléfono móvil, le dan a imprimir, ponen la botella, se llena, empaquetan y al cliente. Por eso es tan rápido. Tú te creas la fórmula hoy y en 2 o 3 días puedes tener un perfume hecho a medida de verdad en 2 o 3 días. Y las máquinas también estas son las que están en las tiendas cuando quieres hacer la experiencia física. Y es por lo bueno que tienes que te permiten hacer muestras también. Entonces tú vas a la tienda, tienes la maquinita, te pones enfrente, hablas con Aura, imprimir y la máquina te hace la muestra, hueles, rellenas y ya está. Esto de imprimir un perfume a mí me explota la cabeza. La primera vez que lo escuché, realmente me pareció... Hay mucha gente que le explota la cabeza también a nivel de terminología, sobre todo en inglés, que no les gusta la print y muchas veces decimos blend, ¿no? Que es más como mezclar por la analogía con las impresoras, pero sí, explota la cabeza bastante. Sí, es un cambio de paradigma en el sector, por lo menos, Sí, eso no, seguro. Cambio. Eso seguro. Vale, si analizamos un poco en el estado en el que estáis ahora, ¿cuánta gente ha pedido a día de hoy un perfume de los vuestros? ¿O cuánta gente lo pide por mes, por año, como lo tengáis? Pues mira, tampoco os puedo dar igual volumen neto de ventas. También os puedo decir, cada mes duplicamos las ventas. Llevamos 5 meses y esto es lo curioso. El canal online estamos petando, estamos vendiendo miles de perfumes al mes, siendo una empresa que acaba de nacer. Y os puedo decir que estamos vendiendo del orden de un perfume cada 10 o 15 minutos ya. Solo en Estados Unidos, en online, solo. O sea, pues hacer las cuentas, un par de miles o 3.000 perfumes al mes ya. Nada mal. ¿Y qué coste tiene para el usuario una botella que son 5 o 20 mililitros, ¿no? Son 5 o 20 mililitros. Los 5 solo se venden online, porque claro, es el facilitador para esto. En tiendas solo son 20 y en casa son 5 o 20. Los 5, que lo llamamos el sniff, son 20 euros, todo incluido, incluso transporte. Y la botella grande son 70 euros. Si haces recompra de la misma fórmula, te descontamos el primer sniff. Por 50 tienes la botella grande. ¿Qué porcentaje de la gente compra un tipo u otro? O sea, para ver si es más curiosidad o si entender si la gente pide muchos y para ir cambiando muy a menudo o si yo tengo mi perfume. Tenemos una recompra más alta, muy alta, ¿vale? Lo que os puedo decir es que es muy interesante, hay un grupo muy grande. O sea, pensábamos que el modelo, la conversión iba a ser a botella grande, todo el mundo, ¿vale? Lo compro, me gusta, o repito tal. Lo que estamos viendo es que está dividido básicamente en dos que recompran, unos a botella grande y el otro grupo parece que lo usan como exploratorio. Les gusta, de media, te estoy hablando de 3 o 5 pedidos ya, cada uno con 2 o 3 sniffs. O sea, hay un grupo que no ni teníamos en mente que les encanta el tema de poder descubrir perfumes constantemente. Y eso ha sido un insight muy interesante. Hicimos una prueba el otro día de posiblemente ofrecer una suscripción en un futuro cercano, porque lo hemos propuesto a toda la gente que ha hecho más de 2 o 3 pedidos y tenemos una recepción enorme. Hay gente que se ha apuntado a lista de espera ya. Antes hablabas que el factor cultural es importante. En Estados Unidos, ¿qué olor es el predominante? Ostras, ahí me pillas un poco, pero te puedo decir lo que recuerdo. Tenemos un back office que nos dice exactamente cuánto se consume
y cuánto se vende por ingredientes, pero a día de hoy va un poquito con la tendencia global, que son la vainilla, es el más vendido, y notas gourmand. Notas gourmand que son notas acarameladas, ¿vale? Estos son el top, que tenemos las 3 primeras cápsulas es vainilla, caramelo y la tercera es, creo que es la peonia, que es la familia de flores. Esto es más en Estados Unidos y aquí tenemos la vainilla, la primera, y el segundo es la bergamota, por ejemplo, que es cítrico, que es muy típico también mediterráneo. No me pidas más porque no me acuerdo del Pareto, pero va por ahí. Vale. Ahora ponme cara de póker sobre todo. Yo voy a inventarme unos números, no sé si tienen algún sentido o no, pero nos van a servir para a partir de aquí entender un poco la estructura de costes a grosso modo. Pero vamos a suponer una facturación mensual, un MRR de 100.000 euros. No sé si el orden de magnitud está muy lejos o no, pero ponemos algo así. Em, a partir de aquí, a nivel de cuáles serían los costes principales, es decir, qué porcentaje se lo llevaría la elaboración del perfume, las materias primas, los costes de comprar tokens al proveedor de IA de turno, marketing, el reparto y la parte, lo que sería la logística. Vale. ¿Cuáles serían los principales? Sin poder dar números, lo que puedo decir es, por ejemplo, o sea, primero, la industria y nosotros. La industria, una cosa que es bastante característica de esta industria y me generó mucha curiosidad es el gasto que tienen en marketing. O sea, la industria del perfume de media invierte un 40% de la facturación en marketing, es uno de los índices más altos que hay en ninguna industria. La explicación es muy sencilla, o sea, al final compiten por vender una especie de sueño aspiracional muy similar en los mismos canales, en televisión, en Navidades, en lo que llaman el Arena, el Coliseo, que es los centros de distribución de retail, y ahí van y te persiguen a ver quién paga más para empujarte y vender primero la marca, porque tampoco vas a oler 200, ¿no? Es esa competición. Nosotros, es cierto que ahora tenemos un porcentaje de inversión interesante en marketing, pero puedo decir que no vamos en esa dirección. Creo que el marketing se puede reducir bastante porque no competimos en la misma liga, lo primero. Creo luego en nuestro caso... Esto, perdona Álvaro, que te corté un segundo. Si el mercado tiene ese orden de magnitud del 40% que decías, si tú decides invertir un porcentaje menor, ¿no te limita el crecimiento? Claro, aquí otra cosa es en la fase en la que estás. Yo estoy hablando de comparativa en un negocio escalado. Vamos a decir, yo estoy en una fase de crecimiento ahora y por eso digo que nosotros tenemos una inversión grande en marketing, pero que podemos ver que, por ejemplo, el coste de captación online de lo que hacemos, precisamente porque hacemos algo muy nuevo, nos sale muy bien a nivel de distribución de costes. Es decir, ¿sabes? O sea, que no nos cuesta la mitad captar un cliente. O sea, es la única luz que puedo dar, ¿vale? Por eso creo que tenemos una propuesta diferenciada y que a nivel de marketing, comparado con la industria, somos bastante más competitivos. Luego, hay una cosa que llevamos implícita en nuestro concepto. En cualquier e-commerce tienes el coste de envío. Esto no se puede tocar y mientras más creces, pero es una gran parte. O sea, no puedes bajar un paquete de los 5 euros, 4 euros y tal. Y esto lo lleva cada e-commerce. Y sí que tenemos un coste implícito adicional, que es la preparación del pedido. No es lo mismo coger un paquete ya de perfume que prepararlo. Creo que tenemos un coste súper competitivo. De hecho, yo diría que no es muy relevante dentro de la distribución de costes. Pero eso. Y las materias primas, claro, me gusta más compararlo con la industria. Tenemos un coste más elevado aunque no es muy relevante en ese grueso que das de los 100.000 euros de facturación, porque el perfume siempre ha sido una industria con bastante margen, si lo comparas con el margen bruto de materiales. Nosotros invertimos más en materiales porque cogemos ingredientes realmente, bueno, están Mastige, que se llama, que son ingredientes del público de masa, baratos, los de copias, todo esto. Está Prestige, que son las marcas más relevantes que conocéis de las grandes compañías. Y luego están perfumería un poquito más de lujo, nicho y tal. Nosotros estamos con calidades de ingredientes, sobre todo, lo puedo hablar por el coste, por lo que invertimos en esto, que es básicamente top, que es marcas de lujo y calidad de ingredientes.
No sé si te he respondido como podía. Sí, más o menos no, sí, pero nos sirve a nosotros que no tenemos ni idea del sector para hacernos una idea de cómo funciona, por lo menos, ¿no? Sí. Vale, pues ahora si quieres pasemos un poco a los orígenes, ¿no? A la historia de Circle y cómo nació. O sea, ¿cuándo surgió ese proyecto, antes de la empresa como tal, que ahora nos contarás, pero vino bastante más tarde, el origen de por qué no hacemos un perfume personalizado? ¿Dónde nace eso? Pues mira, la idea como tal, 2016, o sea, hace 10 años casi, ¿no? Sí. Sí, Sí, casi. joder, sí. O sea, mi primera época o etapa profesional fue en el grupo Bosch, electrodomésticos, en lo que se dice aquí en España en La Palay, que la central está en Zaragoza y yo soy de ahí. Yo trabajaba ahí, siempre me había encantado la innovación. Empecé, de hecho, en el servicio al cliente como formador técnico, que soy ingeniero. Pasé luego a desarrollo y al final se me ofreció la oportunidad de... Vino un CEO nuevo, global, que ahora es el socio nuestro en esta empresa, luego lo cuento, que puso patas arriba un poco la empresa diciendo vamos a apostar por la innovación y creó un departamento de innovación experimental en Alemania y con unos hubs en las subsidiarias. Uno era en España y en España pues había un departamento nuevo que era innovación y alianzas y metieron a dos y a mí me llamaron. Yo muchas veces tengo las dudas y me llamaron para quitárseme de encima porque era muy pesado, de verdad. Siempre proponía innovaciones, patentes. De hecho hice la primera patente en el servicio técnico de la historia del grupo Bosch, por ejemplo. Y, y al final me llamaron para este departamento. Y ahí es cierto que me junté con una serie de cabezas, que era un departamento muy enfocado en innovación científica experimental en materiales y demás. Y estábamos en búsqueda, en caza de oportunidades, de decir, oye, vamos a demostrarle a Alemania que aquí el cerebro español sabe mucho también, ¿no? Y escuché a una de un químico que dice, oye, personalizar perfumes, vos hace máquinas, ¿no? Si imprimimos o dosificamos usando la tecnología de voz. Y esa fue un poco la realidad de cómo nació la idea. Yo en la búsqueda de oportunidades con mi antiguo socio que era Hugo, cogimos eso y es verdad que ya trabajamos en proyectos que nos daban desde Alemania, trabajamos en cosas muy bizarras. Por ejemplo, una fuente de proteína para paliar el hambre en el mundo, que eran gusanos, que era un electrodoméstico que criaba las larvas, mientras iban creciendo subían por pisos hasta que se torrefactaban, se molían y tenías fuente de proteína, pero plantaban larvas y volvían a crecer, ¿sabes? O sea, bueno, igual aquí no, pero en otros países tenían su mercado, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos trabajábamos, que eran muy, muy conceptuales, de transformar industria, y ahí empezamos con el tema de la personalización. A mí me encantaba el perfume, yo tenía ya colección de perfumes y odiaba la experiencia de retail. O sea, la odiaba, no me gustaba nada. A mí me gusta mucho la compra digital y no me gusta la compra física. Y me parecía que digo, todas las industrias están evolucionando con la tecnología, con la digitalización y el perfume sigue igual, ¿no? Empujando ahí marcas, te atacan con el perfume en la cara y es difícil experimentar cómo encontrar tu perfume perfecto. Entonces, fuimos con esta idea a Alemania, que había un consejo de innovación que dependía del CEO directamente y el primer día nos la tumbaron directamente. En plan, venga, españolitos, ¿qué hacéis? ¿Sabes? O sea, aquí dedicados a hacer los proyectos estos. Pero a mí tengo que decir que se me grabó en vena este proyecto porque lo veía bastante claro desde el principio, veía un poquito la tendencia de personalización y me esperé el segundo mes y preparé una historia diferente. Y a partir de ahí, tengo que decir una cosa, fueron 6 meses que cada mes fui con una historia distinta y me la tumbaban. Hasta que al final, y por desgracia el mundo corporativo funciona así, conseguí acceso a una plataforma de expertos y conseguí hablar con la que era la directora de marketing de Estée Lauder en su día en Nueva York, Sara Dadul, que si me escucha, que no me creo que me escuche, pero bueno, si no saludas para ella. Y era una entrevista, una videollamada, y le conté la idea, oye, que estoy pensando en personalizar esto, la tecnología vos la pone, y hace, Álvaro, esto es lo que necesita la industria, esto es el futuro, no sé qué. Y hablé con otro tío que era de Procter & Gamble, y lo que hice es grabarlo, grabé la conversación. Entonces hice un PowerPoint con un mapa mundi, y puse Sara Dadul, vicepresidenta, no sé qué, conectando desde Alemania con tal, y conectando con Australia, con el tío de Procter & Gamble, y solo fui y dije, oye, mira, y le di al play. Y escucharon la conversación y dijo el director de innovación, oh, creo que tenemos que mirar esto, vamos a llevárselo al CEO. Si convences al CEO, Álvaro, lo hacemos. Y nos llevaron al CEO y presentamos el proyecto y él lo vio súper claro. Dice,
electrodoméstico, olfato, está conectado con los sentidos, con el gusto, que hacemos electrodomésticos, hornos, datos, hogar, el obvio, ¿vale? Y se aprobó el proyecto y así empezó. Es una historia larga, pero bueno, es la historia de verdad. A partir de ahí ha llovido muchísimo. Nos dieron financiación para hacer una prueba de mercado, unos prototipos de cómo dosificar perfume. Vi que a la gente la idea le flipaba y dije, venga, vamos a hacer una empresa. Y Bosch aceptó hacer un spin-off y ahí es cuando me moví a Barcelona, desde Alemania. Y monté la empresa, metimos a un grupo grande de perfumería también como inversor minoritario y nos ayudaron un poco a conectarnos con la industria, con la parte de perfumería. Ahí terminamos de crear el producto, la máquina estuvo desarrollando la Bosch, con la parte de perfumería lo hicimos en una casa de fragancias, el software lo hicimos ahí y abrimos la primera tienda en París. Esto fue en el 2018, fuimos la mejor innovación del mundo de perfumería del mundo, con muchos galardones. A mí lo que me gustó es que la gente cuando... No había inteligencia artificial como la vemos hoy, pero sí que teníamos la experiencia en tienda de que la gente sabe el perfume. Y cuando veías que la gente entraba enamorada o entraba con dudas y estaban todo el rato con dudas, hasta que veían el sandboard y decían, vamos a ver, imprimían, lo olían y veías los ojos que se les abrían y decían, wow, ¿esto lo he hecho yo? Ahí es cuando dije, ostras, esto tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, COVID, cada socio tenía que centrarse en otras cosas y toda la humanidad tenía que centrarse en otras cosas. Se decidió cerrar el proyecto y ahí dije lo primero, no quiero, ostras, quiero lo que haga, quiero que sea mío. No quiero intentar mover mar y montaña. ¿Qué significa en ese caso cerrar el proyecto? Porque era un spin-off que tenía varios socios, ¿no? Uno, el principal supongo que sería Bosch. Sí. Después estaba, ¿qué socios más había? El partner estratégico que era del sector de los perfumes. Había, bueno, como socios estaba Puig, por ejemplo, que es el grupo de perfumería, y ya está, era una joint venture en la que estaban los dos. Pero luego teníamos partners, que es la casa de fragancias y demás, que nos habían ayudado con la perfumería. Yo no era socio, yo era un empleado, director de esa joint venture, y había 20 personas en la empresa. Entonces, cerrar fue duro, claro, imagínate. Decisión más de Puig y de Bosch, que decidieron dejar de meter dinero ahí. Es correcto. Entonces, pues el proyecto dejó de tener recursos. Exacto, entonces claro, pues yo me di cuenta, digo, ostras, he ayudado a montar todo esto, porque lo había montado mucha gente, ¿no? Pero lo he empujado y de la noche a la mañana se cierra el chiringuito, ¿no? Así de fácil. Aparte de todo lo que supone cerrar una empresa y tener que despedir a la gente, creo que se pudo hacer de manera más o menos ordenada y con el entendimiento de todo el mundo. De hecho, estoy muy orgulloso porque hemos abierto y he rescatado, o sea, se fueron a otras empresas y parte del equipo ha venido a trabajar conmigo. O sea, que esto creo que dice mucho. Pero bueno, de ahí me costó una espina clavada diciendo, pero ¿cómo puede pasar esto? Si tiene sentido, tal, aunque sea contexto geopolítico o médico, o como lo quieras llamar. Y ahí es cuando dije, va, me gustaría emprender, pero de verdad, ¿no? Y emprender quiere decir que tenga control, no que solo tenga seducción para convencer a gente para poner dinero, ¿no? Y ahí monté mi primer proyecto, que era Waze, que es una empresa de movilidad compartida. Sigue por ahí, que he estado liderando también con mi socio Paulo. Yo ya me salí hace un año y pico para terminar de perseguir los perfumes. Monté otro proyecto tecnológico, es personalización de suplementos. Sigue por ahí, esta es la fase más incipiente, está en desarrollo, pero creo que es un mercado súper prometedor. Y durante este tiempo que monté eso, tuve la oportunidad, a través de, bueno, pues pensar de lo que conocí cuando estuve viviendo en Alemania, en la central, cómo se mueve ese mundo, todos los activos, todas las patentes, todo estaba en Bosch, ¿vale? Pero estaba en un cajón, nadie lo usaba, ¿vale? Entonces me dediqué a negociar la compra de estos activos durante 2 años. Encima yo tenía no competencia también. Entonces empecé comprando las máquinas que había en stock, empecé comprando luego seguí comprando los componentes, el software. Y a los 2 años, que fue en 2025, las patentes en las que ya había contribuido para hacerlas, pero bueno, era una cosa ser inventor y otra cosa es propietario, ¿no? Y en ese mismo momento que compré todo el año pasado, se me ocurrió lo compré, perdona, con Hugo, que era el antiguo director técnico, que no me lo quiero dejar de la fórmula. Llamé a Carsten Ottenberg. Carsten Ottenberg era el antiguo CEO global del grupo Bosch y creo que él se había ya jubilado hace años, pero me había apoyado muchísimo y creía en la visión. Y le digo, oye, Carsten, ¿qué tal? No te lo vas a creer, pero ¿te acuerdas de los perfumes? Sí, pues es mío. Y me dice, ¿cómo que es todo tuyo? Digo, sí, que se lo compramos. En plan,
porque este tipo de procesos en Bosch es como casi imposible, ¿no? Pero con pico y pala 2 años, pues al final lo conseguimos. Dice, ostras, Álvaro, pues creo que de verdad, si quieres montar algo, creo que tiene sentido. Esto si se hace bien, puede tener mucho impacto. Y ahí así nació Circle el año pasado. Ya ves que tiene una introducción más larga de lo normal, ¿no? No es una idea, tiene unos añitos. Y empezamos ya con una base sólida tecnológica. Claro, ya teníamos el hardware, tenemos las máquinas, tenemos componentes, tenemos la infraestructura del backend montada, la hemos actualizado a día de hoy, hemos metido la inteligencia artificial que nos ha ayudado, ha sido lo que nos ha hecho abrir online, cosa que ha sido impensable hasta la fecha. Y ahí estamos. Muy resumidamente mis 10 minutos de explicación. ¿Y cómo ha sido ese primer año de Circle? Porque, vale, tienes ya en propiedad a las patentes, tienes las máquinas o los prototipos que se fabricaron en ese momento, bueno, ya eran más que un prototipo, creo, Em, pero no tienes equipo, no tienes mercado y todo esto estás construyendo ahora mismo. ¿Cómo ha sido ese año? ¿Por dónde empezaste, dónde pusiste el foco y cómo ha ido? Pues mira, siendo realista, por un lado pensé, ostras, tengo la tecnología, ¿qué sería lo fácil? Lo fácil sería venderla, ¿vale? Digo, ya está el producto tal, les digo, les ayudo a montarlo y lo pensé, ¿no? Pero al final la conclusión fue que daba igual a quién se lo vendiésemos, que una transformación de la industria nunca va a pasar desde dentro. Entonces, al final veíamos que sí, que era un proyecto y había mucho interés y teníamos ofertas sobre la mesa, pero sería usar una campaña de Navidad, mira, tenemos esta tecnología y luego en el momento que se dan cuenta de que canibalizas o disrumpes un poco su modelo tradicional, pues lo meterían en un cajón, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso éramos Hugo, que era el director técnico, pero Hugo sigue con su trabajo, él no está en fase de emprender, Carsten y yo. Y dijimos, pues vamos a ir al 2016, que es la idea original incluso antes de la Joint Venture, que era hacer una plataforma, un Spotify de fragancias. Vale. ¿Y qué necesitamos para hacer eso? Primero necesitamos equipo, como bien has dicho tú, y dinero. ¿Vale? Lo bueno que tenemos es que no necesitamos el mismo dinero, que sería empezar desde cero este proyecto, porque tecnológicamente es muy complejo. Entonces vamos a usar eso primero como valor añadido de cara a la ronda. No estás invirtiendo en algo por probar, estás invirtiendo en una tecnología que se ha invertido tanto y que está aprobada, mira la satisfacción, hay prueba y tal, ¿vale? Esto nos ha ayudado un montón con la ronda, ¿vale? Hemos hecho una ronda semilla, de hecho tenemos inversores, tenemos fondos y tenemos incluso al Fútbol Club Barcelona como inversor nuestro. Luego el equipo, pues no sé si suerte, casualidad, me gusta mucho conectar con la gente, mantener el contacto. Estaba Albert era el primer empleado que tuvimos en la Joint Venture, técnico, que dependía del CTO de Hugo, y es un tío que ha crecido una barbaridad, ha trabajado para las startups más famosas de Barcelona, de los primeros empleados, Ulabox, Wallbox y demás. Y mira que le había ofrecido trabajar en otros proyectos conmigo y me había dicho que no, le dije en este y dijo que sí, ¿no? Entonces, pues lo tengo ahí de CTO, esa es la primera incorporación grande. Luego Marc, también, que es el ingeniero de software que estaba al principio y de los últimos que quedó importante antes de cerrar. También tenemos la parte de marketing, sí que quería empezar un poquito más de cero y tuve también suerte en una de mis conferencias que di de innovación y tal, me encontré con Ethan, que es un perfumista americano que hacía un modelo de suscripción de perfumes personalizados y dijo, ostras, Álvaro, es que te he visto y es que es mi sueño, es lo que necesito para llegar a un mercado más grande, ¿sabes? Vino a Barcelona a verme y ahí empezamos y completamos el equipo básico, yo creo, ¿vale? Ahora ya somos el doble, somos 6 personas, pero así empezó un poquito, cogiendo de antes, viendo quién encaja ahora y tal. No creo que sea suerte, encontrar estos personajes, sino que los atraes. Yo creo que ha hecho por lo menos actuar de manera coherente en el pasado, ha ayudado para que tengan la confianza para volver y tomar riesgo, porque ahora es una startup. En el pasado entrabas con nómina, ahora tienes propiedad, pero no sabes lo que pasa en los próximos 6 meses. O sea, esto, pues como todas las startups, que tampoco, pero a la gente que tiene un puesto ya tranquilo y consolidado, pues valoro todavía más que se vengan. Qué raro, Jaume, que no preguntes de cuándo era la ronda. Y no puedo revelarlo. Me imaginaba la respuesta. Vale.
No, yo lo tenía que... Es la pregunta típica que hace Jaume. Es una ronda semilla. Lo importante de esta ronda es que nos ha ayudado para terminar de montar la cadena de suministro, porque la cadena de suministro, este modelo tiene una cadena de suministro compleja, o sea, tiene perfumería, tiene cápsulas, tiene máquinas y bueno, y luego tiene software y tal. O sea, entonces reactivamos toda la parte de perfumería y cápsulas. La perfumería con esa arquitectura, hemos vuelto a hacer la perfumería de cero y a buscar a los proveedores, algunos son los de antes, otros no, para montar la cadena de suministro de cápsulas. Con máquinas ya partíamos desde un buen punto, teníamos que actualizarlas, pero teníamos algo de stock. Entonces esto ya sabéis lo que cuesta hacer una máquina, tiempo y dinero, ¿no? Entonces esto nos ha permitido que constituimos en mayo y en octubre lanzamos en Estados Unidos, en 5 meses. O sea que esta parte guay. Y luego el resto ha ido básicamente a marketing para empujarlo ahora para crecer, lógicamente. Ujú. Es una constante, ¿no? De que estos proyectos de innovación más disruptivos empiezas como ingeniero o como un punto de vista muy de curioso, pero terminas siendo el experto en este sector. Es decir, que tú eres el que está creando ahora esa cadena de valor y que va a fijar un poco cómo tiene que evolucionar este sector, ¿no? Ojalá pueda decir que añado valor a la industria. Creo que ya lo hacemos, pero sí, tienes toda la razón del mundo. Hay una cosa que me gusta, que cuando empecé en Bosch, en Balay, yo siempre, es que cuando estudié diseño industrial, ingeniería, y yo quería ser inventor. O sea, eso es lo que quería ser siempre. Y siempre buscaba ser inventor, luego ir al departamento de desarrollo, por eso hice las primeras patentes en BSH. Es cierto, desde que empecé con la aventura de la Joint Venture y tal, dije, no, lo que quiero es innovar, no es tanto inventor. Inventor es producto, innovar es un proceso y tal. Y de ahí dije, ya no quiero innovar, ¿qué coño? Quiero emprender. ¿Sabes? Y ahora estoy un poco en la carrera de emprender y para mí emprender, lo bonito de esto es, tú eres un outsider y tú vas a una industria, intentas absorber todo el conocimiento posible en el mínimo tiempo. Eso es lo que hace que al final salga bien o mal. Si puedes aprender sobre la industria en 2 años, lo suficiente para jugar en las reglas y saber cómo darles la vuelta, esa es la maravilla. Y por eso te digo, ahora con los electrodomésticos he pasado por perfumería, estoy también, bueno, algo en suplementación y tal. Ahora también estoy conociendo la industria gracias a este mundo de la perfumería, de los deportes también, con nuestros partners del Barça y demás. Entonces esto es lo bonito, yo creo, de eso. Claro, y esto era impensable cuando te metes, ¿no? A emprender. Es decir, que no hay una hoja de ruta. No, de hecho yo cuando empecé con Waze es tu proyecto que dices de por vida, lo voy a dar todo y pasan muchas cosas, te das 1000 leches y luego de repente, claro, salió también lo de los perfumes y una cosa que me ha pasado muy clara es ¿qué hago, no? O sea, sí, quiero tener todos los 3 proyectos, pero hay una cosa muy clara. Primero, ya trabajas de lunes a domingo. Si no tienes suficientes cosas para hacer de lunes a domingo, al principio del proyecto o para pensar, algo no estás haciendo bien. O no es innovación o no hay ningún reto. Entonces, claro, cuando lo intentas combinar entre 3 proyectos, te das cuenta que acabas desatendiendo las cosas. Y luego súmale otro. Si haces una ronda de inversión, es un momento formal en el que tienes que comprometerte con un proyecto. No hay otra, lógicamente. Si tienes inversores, ponen un dinero y dicen, voy a poner aquí tantas mil para que el CEO esté jugando y bailando conforme se levante con una cosa o con la otra. Entonces, por eso también de ahí mi decisión ya hace meses de centrarme en este proyecto, el tiempo que sea. ¿No? Y focalizar. Total, total. Bien lo llamemos emprender o inventar o sea como sea, algo que nos interesa mucho a nosotros es entender cómo es el proceso que has seguido para construir el producto. El producto físico en ese caso, que aunque digas que no, que es muy sencillo, que no sé qué, lo hemos visto funcionar y tan sencillo no es. Eh, Me gustaría que profundizáramos un poco más en cómo ha sido ese proceso de diseñar, de crear, de toda la ingeniería que ha habido detrás de la máquina que estáis utilizando ahora mismo para crear cada uno de los perfumes. ¿Dónde debemos ir en el tiempo para ver el inicio de ese proyecto? Entiendo que es cuando
estabas en Bosch todavía y os dieron el ok, ¿no? Y vale, hay budget para el proyecto. ¿Por dónde se empieza ese proceso? Mira, resumiendo, son años de proceso. En 2016 empezamos y lo primero que hicimos es un render o sea, hicimos diseños conceptuales de la máquina sin pensar en la funcionalidad. O sea, básicamente renders bonitos que entrasen por los ojos para vender en presentaciones, como todo el mundo hace. Intentamos abrir, una vez se aprobó el proyecto... Con el objetivo de vender al CEO, al equipo directivo a Alemania. Exacto. Para que aprobaran conceptos que enamorasen. De hecho, uno de las primeras máquinas de diseño era el logo de Bosch. O sea, era un círculo, una máquina con las dos paletas así y ponías la botella aquí. Y era el logo de Bosch. O sea, imagínate cómo puede empezar un proyecto de desviado, ¿sabes? Pero es interesante ver que hay muchos contextos diferentes, ¿no? Puedes emprender desde cero alguien que ha terminado la universidad, puedes emprender después de una carrera de 40 años siendo profesional y súper experto en un sector o dentro de una corporación y ese era vuestro caso. Total. Intrapreneur, creo que se llama, ¿no? Sí. Entrepreneur. Y bueno, empezamos fase renders. En el momento que nos aprobaron el proyecto dentro de Bosch, hicimos lo que llamamos la prueba de concepto. Y aquí Juanra ha sido el arquitecto, no lo he mencionado antes, Juanra sigue con nosotros también, que es el que parió la máquina y era un ingeniero de Bosch. Él hizo la primera máquina, que era la prueba de concepto, que eran 8 jeringuillas con motores de paso apuntando a un vasito en una urna gigante de metal. Y yo me acuerdo, ostras, ¿esto qué sentido tiene? O sea, digo, vale, sí, probamos que sabemos dosificar, pero ya para mí era un poco evidente. Pero una cosa que nos pasó muy curiosa es, con esa prueba de concepto, mandamos, encima la ponías en la mesa y se caían los paneles, tal, o sea, era un cacharro. Nos fuimos a Inglaterra, a una grandísima empresa de perfumería, cuando empezamos a prospectar para financiación. Y yo me daba vergüenza porque digo, pero ¿cómo vamos a enseñar esto? Si es una vergüenza, si hacemos, pues hace cafeteras así, estamos enseñando una máquina así, que se cae, son 4 jeringuillas. Pues hicimos un show, cuando vino el vicepresidente de esa empresa, la tapamos con una manta, la abrimos y toda la empresa de perfumería se quedaron como flipando. Y esto para mí fue un aprendizaje enorme, que es, depende de dónde vengas, ¿sabes? No esperes que todo el mundo piense igual. ¿Por qué? Porque yo venía de Bosch, venía acondicionado y la gente es, esto es una máquina bonita, pequeña, funciona, ingeniería. Íbamos a otra industria, que era el perfume, y ellos, las únicas máquinas que conocen son robots de llenado que ocupan una habitación. Entonces, para ellos era pequeña, para mí era grande. Entonces, para mí fue curioso decir, ostras, igual no es tan grande, ¿sabes lo que te digo? Ya es un tema de percepción. Y a partir de ahí ya hicimos un demostrador técnico. Cogimos una empresa, no me acuerdo, de ingeniería de La Rioja o de por ahí, y nos hizo la primera máquina que llevaba ya el sistema del revólver. O sea, ya con eso fue la primera vez que nos quedamos con un concepto. El revólver con unas cápsulas de metal que metió, y parecía una máquina de Star Wars de los 80, era horrible, de vending, pero funcionaba ya. Le ponías una botella en una compuerta que salía, la metías y las cápsulas iban girando y tal. Entonces ya de este demostrador sacamos lo que nos hemos quedado de la máquina, que es el carrusel y un actuador, ¿vale? Y de hecho es una de las cosas que estaba patentada. Un pequeño paréntesis, que es que parece como si cambiáramos de tema, pero es curiosidad ya propiamente, pero una empresa como Bosch, ¿en qué momento decide externalizar la ingeniería de un proyecto como este? Es decir, ¿qué factores utiliza para determinar si lo desarrollamos internamente con nuestros equipos o esto lo subcontratamos? Bosch, hay una cosa que se llama PEP, que es Product Entwicklung Prozess, que es proceso de desarrollo de producto. Y es un proceso estándar que se usa en desarrollo y dura 4 años. Entonces, o usas el Product Entwicklung Process o te buscas la vida. Entonces, esa es básicamente. Entonces, en los departamentos de innovación dijimos, al principio, todo lo que se pueda fuera de los procesos de Bosch. Y usemos los procesos de Bosch, usemos la experiencia y el conocimiento de Bosch, teníamos a los equipos que nos ayudaban, pero desde luego no los procesos, olvídate. De hecho, no destacan por ser los procesos alemanes de los más rápidos, ¿no? Entonces, creo que fue ahí y estuvo muy bien porque la parte de España del hub de innovación que había era muy, de hecho lo llamaban muchas veces submarino, ¿no? Porque se buscaban la vida para encontrar soluciones y conseguir objetivos que eran impensables dentro de Bosch. Y después de ese demostrador es justo cuando se hizo la IO Inventor, porque ese demostrador es el que se usó como decir, mira, ya tenemos la tecnología, hay que hacerle un producto.
Y ahí vino una fase muy curiosa, que eran preguntas que parecía que eran básicas, no estaban resueltas. Era, ¿cuántas cápsulas ponemos? Claro, más cápsulas, más tamaño de la máquina, porque al principio tengo que decir que esto empezó como una máquina para el hogar, ¿vale? Entonces, y el tamaño en un electrodoméstico, claro, salía en comentario, va a acabar como la yogurtera, que es el típico que te hacen como diciendo, ostras, porque hablabas con una industria que no era de máquinas, ¿sabes? Entonces a ellos no les gusta tener una máquina. Entonces salió esta pregunta que cómo la resolvimos, pues fue con un pelín de lógica, pero es que nunca estás en lo cierto. Con hipótesis, básicamente dijimos cada cartucho son 20 mililitros, el tamaño máximo de la botella son 20, siempre hay más de un cartucho, ¿vale? ¿Cuánto puede crear la gente a la semana o al mes? Que tengan por lo menos para un mes cartuchos, que la fórmula por lo menos no sea nunca más de ¿cuántos? Esto fue el condicionante. ¿6 cápsulas? ¿8? No lo sabíamos, no teníamos la perfumería todavía. Hicimos una apuesta, ¿no? Dijimos, ole, pues no vamos a tener, si van a tienda, para no tener que cambiar tantos cartuchos, dijimos 12, venga, 12. Y con 12 se ha quedado. Y gracias a Dios no ha habido una necesidad imperiosa de cambiar rápido. Pero muchas cosas, eso, son por intuición y te salen bien. Y si te salen mal, pues 6 meses más y 50.000 o 100.000 euros más de redesarrollo, ¿no? Eso es un poquito. Y ahí hicimos la máquina y ya pasamos a la fase final de producto. Certificaciones, qué países, pruebas, usamos procesos de voz de... En esta fase, para tener algunos números que puedan indicarnos la magnitud de la tragedia, ¿cuánto tiempo estuvisteis? ¿Cuántas iteraciones tuvisteis que hacer de producto? A nivel de coste económico, ¿cuál fue la inversión más o menos para conseguir ese? Te puedo decir que cuando creo que en Bosch no sé cuánto es, 3 o 4 años, o 2, 3, 4 años, pues creo que hicimos un tiempo bastante récord. Creo que fuimos desde el demostrador, que eso no es nada de producto, hasta el producto final, creo que fuimos 8 meses. O sea que creo que está muy, muy, muy bien. Fue muy rápido. Empujamos. Sí, porque es que creo que fundamos la empresa en enero del 2018 y creo que a final del 2018 estábamos en el mercado. Creo que hubo mucha inversión, pero sobre todo inversión de equipo por parte de Bosch para ayudar a facilitar esto y que sea una realidad con el compromiso de que salga. Hubieron discusiones muy bizarras también, porque como al final había que alinear dos compañías de diferentes industrias, nos hacían propuestas, teníamos la máquina, hay que cerrar el desarrollo ya, el diseño industrial, no sé qué, y decían, ¿pueden tener tornillos de oro? Es como, ¿qué me estás contando, no? O este tipo de cosas que, bueno, que tienes que ser muy claro porque si no se te acabó el experimento. Y ya ves, de hecho, que los materiales que tenemos son súper premium y viene un poquito de esa motivación de adaptarse al sector de perfumería, pero sin pasarse, ¿no? Porque al final si te pones a hacer una máquina con una forma ya Art Deco y no sé cuántos, olvídate. Es que lo que estás comentando emprender en el sector industrial, creo que tener una inversión de un fabricante que va mucho más allá de poner dinero sobre la mesa, de abrirte su ecosistema, de compartir tecnologías que ya puedan agilizar estos prototipos iniciales, es un punto que creo que en este país se tiene que potenciar mucho más. Es acercar este mundo industrial que tiene que introducir nuevas soluciones en el mercado, tiene que acercarse a este mundo. Y claro, propuestas como la vuestra creo que es un buen ejemplo, ¿no? de que salir un poco de la zona de confort, ¿no? Si lo ha hecho Bosch, ¿por qué no lo puedo hacer yo, que puedo ser más ágil incluso que un monstruo que le cuesta moverse, ¿no? Y creo que esto es un proyecto que pone especialmente el foco en ese punto. Y después tu habilidad también para negociar en qué momento tienes que salir para poder continuar evolucionando el proyecto. Porque si queda en el paraguas de una marca como vos, con fabricante, el recorrido casi tuyo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que nunca me hubiese imaginado que estaríamos aquí hoy, ¿sabes? O sea, nunca ni hubo ni una visión por esta vía, ni es que, bueno, tampoco estaba pensado el COVID, ¿sabes lo que te digo? Entonces, que pasase esto así, nunca me lo imaginaría y me alegro tanto también, que al final, o sea, creo que es incluso mejor, ¿no? Porque al final, dentro del entorno corporativo, puede ser, nunca lo sabremos, ¿no? Al final, que hubiese ido incluso mejor, ¿no? Creo que en esta organización actual hay más posibilidades de que salga algo interesante, que aporte valor a la industria,
que en la previa one, que en la anterior, ¿no? Pero lo veremos, esto no lo sé. Una de las ventajas más grandes con las que contabais en ese momento era la experiencia que tenía el grupo Bosch am, a la hora de industrializar y de producir todas esas máquinas. Em, ¿Cómo fue? Cla- O sea, desde el que teníais los prototipos ya cerrados y tal, hasta que teníais una línea de máquinas preparadas para salir a ser vendidas, ¿qué hay aquí en medio? Mira, tuvimos, yo creo, al igual que he dicho que en este contexto es mejor emprender y transformar cosas, a nivel industrial el enfoque aquel era un lujo. O sea, al final nosotros teníamos una joint venture, que era la entidad que se llamaba Nustic Perfumes, y de la que yo era director. Y aquí nos centrábamos en el desarrollo de software y en la comercialización, la creación de la marca y demás. Luego teníamos la joint venture, que era Bosch y el partner de perfumería. Bosch se encargó de hacer el desarrollo de la máquina, no con sus procesos. O sea, teníamos 2 ingenieros de desarrollo de producto y teníamos toda la infraestructura de Bosch a nuestra disposición. Entonces, esto fue maravilloso. Entonces, desde que se hicieron prototipos, que empezamos con ingenierías externas, luego, digamos que el desarrollo y el diseño industrial lo hicieron estas 2 personas, los prototipos se subcontrataron, pero luego la producción real hicimos un híbrido. Eran instalaciones de Bosch, montamos una sala de montaje, de hecho era en el edificio del servicio al cliente, que tienen ahí talleres para reparar máquinas y tal, una nave, yo creo que sería más o menos como este espacio, hicimos una línea de montaje súper rápida, la montamos en un mes, y eso sí, cumplimos con procesos, o sea, iba a decir, no es una línea de montaje rollo startup. Teníamos todos los procesos de control de seguridad eléctrica, o sea, todo, os podéis imaginar, cogíamos lógicamente lo mínimo en cuanto a estándares de calidad y tal de Bosch. Y así fue una línea un poco aislada, pero dentro del entorno de Bosch específicamente para este proyecto. Y de hecho nos ha servido mucho porque esta línea es la que hemos replicado ahora para nuestra propia fábrica, básicamente, que está en Zaragoza también, donde está Bosch. Has vuelto a los orígenes. Todos los orígenes, sí, sí, total. Muy bien. Pues realmente tenía que ser un gran aprendizaje y una gran oportunidad ver cómo funcionaba todo esto y después poderlo replicar, sin duda. Una vez tienes, claro, aquí hay 2 momentos en los que te pasa eso, ¿no? Primero, cuando estabas en el grupo Bosch, em, tienes las máquinas preparadas ya producidas, ¿cómo llegas al mercado? Y lo mismo, la misma pregunta te la replico para el momento actual, que es, vale, una vez tienes ya la máquina producida o la máquina lista para crear los perfumes, ¿cómo llegas a tus clientes y a los usuarios? Vale. Hay una diferencia en el proyecto anterior respecto a este, y es que aquí, mientras nos centramos en una audiencia de gente que quiere expresarse, ¿vale? Y tenemos el mundo digital a nuestro alcance, en aquel momento la marca que construimos se posicionó mucho en el sector de perfumería, ¿vale? En una experiencia de perfumería para gente que ama la perfumería, ¿vale? Esto ya te cambia totalmente el enfoque. ¿Cómo lo ejecutamos allí? Cogimos una tienda, hicimos una tienda propia en París. Entonces estábamos dentro de la zona donde emergía un poquito todas las grandes marcas de perfumería. Al final éramos una tienda de perfumería más que ofrecía una experiencia de personalización, ¿vale? Entonces la marca se centraba mucho en hazte la mejor experiencia de personalización de perfumes del mundo o incluso llévate esa experiencia a tu casa con la máquina, ¿vale? Entonces, canal online, hicimos algunos pinitos de adquisición directa, pero era todo muy centrado en llevar tráfico a la tienda y vender máquinas, ¿vale? Entonces vimos que había, bueno, de hecho que la máquina que hicimos valía para tienda y para casa, cosa que nos ha servido de validación para el futuro si queremos hacerlo, pero vimos que la gente o donde estaba más maduro el mercado era en hacerse el perfume como experiencia. Entonces, que esto es lo que nos hemos llevado aquí, lo hemos plantado como semillita y hemos cortado unas ramas del pasado y hemos abierto otras aquí. Entonces aquí hemos dicho, vale, ¿qué funciona? Funciona la conversión de me creo algo que es mío, porque hay incluso un sesgo emocional, ¿sabes? De quiero algo que es mío y una vez lo tengo es que ya da igual, incluso es mío, ¿sabes? Y luego encima cuando lo hueles y dicen, ostras, huele encima como pensaba, ¿vale? Entonces para mí eso es lo que hemos planteado como semilla y hemos dicho, vale, vender a través de tiendas propias es muy caro, no tenemos el dinero. ¿Cómo narices lo hacemos? Pues nos metemos en tiendas de otros,
¿vale? Tenemos una ventaja muy grande respecto sobre todo a competidores, que es nuestro SendCreator, que pues es que no, ya veis lo que cuesta. Te llevo la máquina, ahora estamos haciendo activaciones con marcas. Ahí la Liga Universitaria de Fútbol Americano de Estados Unidos nos ha contratado ya en varios eventos. El 30 tenemos uno. Vamos ahí con un par de personas con 4 máquinas y hacemos 300 perfumes en 2 horas, ¿sabes? Esto poca gente lo puede hacer a día de hoy. Entonces cogemos estas máquinas, las damos a las tiendas, les vendemos cápsulas y venden nuestra marca, un shopping shop que se llama, ¿vale? Esto para el canal físico. Y en online, desde hace un año, viendo un poquito cómo evolucionaba la inteligencia artificial, ya en el 2018 hicimos nuestros pinitos con Machine Learning, con una creación online de perfume. Es que no era ni comparable. Y ahora, tal y como estaba esto, hemos construido esa parte de la solución y hemos dicho, vamos a probar captación directa online. Y es que nos ha sorprendido porque pensábamos que iba a ser... A ver, hemos currado mucho, ¿eh? O sea, hay una mejora diaria de la experiencia online en la que analizamos absolutamente todo por dónde se mueve la gente, les preguntamos. Al principio no entraba ni una compra las primeras semanas y yo me asusté. O sea, me cagué en los pantalones, básicamente. Digo, estamos levantando aquí la ronda, he dicho que vamos a vender tantas, llevamos 4 semanas y hemos vendido, creo que fueron 5 perfumes y a un coste horrible. Digo, mal. Y ahí es cuando empezamos diariamente a ver por dónde navegaba la gente y veíamos que la gente se pegaba 10 minutos hablando con Aura. Aura funcionaba. Pero cuando llegaban al final, bajaban y decían, y no compraban. Y preguntando, y dicen, claro, sí, sí, es que la experiencia mola, pero yo, ¿cómo coño sé que no me estás timando? Ese era el insight principal. Entonces ahí empezamos a trabajar, jolín, es que no comunicamos la parte de perfumería. Entonces por eso te crees el perfume, salen las cápsulas, salen los perfumistas, y ahí empezaron a entrar las primeras compras. Y desde entonces ha sido una obsesión total de mezclar qué contenidos funcionan bien para captar online, en qué comunidades y cómo podemos ir mejorando nuestra experiencia para que de primeras sea la mejor experiencia del mundo de perfumería online, de que convierta, que creo que convertimos ya muy bien, pero encima luego sigas usándola y creándote perfumes. Entonces, sí. Háblanos sobre esos contenidos, qué tipos de contenidos os funcionan mejor, en qué tipo de comunidades, qué canales utilizáis. Mira, tenemos, bueno, canales, estamos haciendo pruebas un poquito en todo, pero hemos empezado con Meta, Meta que es clásico, con anuncios de Instagram y de Facebook. Y ahora estamos haciendo pruebas, bueno, con Google también, Google Ads lo tenemos, y ahora estamos haciendo pinitos en TikTok. Pronto saldrá una cosilla bastante chula que queremos hacer. ¿Qué más? ¿A través de anuncios? ¿Trabajáis la parte orgánica? Sí, bueno, la parte orgánica no he hablado, la daba por hecha. Tenemos a la gente de marca trabajando en nuestra página, bueno, en nuestros canales. Ahora tenemos Instagram, TikTok, que estamos también analizando un poquito cómo crece la parte orgánica. Y ahora hemos empezado con píldoras de contenido que son historias reales de gente. Ahora ya tenemos bastantes clientes y ya podemos compartirlo con el mundo para empujar un poquito esa parte orgánica. Y vamos a abrir pronto canal de YouTube también con entrevistas con clientes, que la gente cuente sus historias, básicamente. Porque creo que tenemos un punto muy fuerte que no tiene otra marca de perfumes y es que literalmente hay mucha gente que ya se nos ha puesto a llorar cuando se ha hecho el perfume. Y yo creo que esto en pocas marcas lo pueden decir, ¿no? Y estoy hablando ya de 4 o 5 personas diferentes en diferentes momentos, ¿no? Creándose un perfume, traduciendo una memoria muy íntima y muy personal y muy profunda, oliendo el perfume y estallando. Estallando en plan bien, ¿no? De decir, ese perfume refleja lo que pensaba. Entonces creo que esto lo tenemos que comunicar con el mundo y creo que es nuestro siguiente paso, hacer claro, o sea, dejar claro que son historias profundas de la gente que puedes hacerlo. No, está claro que estamos viendo el crecimiento de un mundo que muchos desconocemos, que es el olfato, ¿no? El poder oler las cosas y crearlas. Ese sentido menos entrenado o menos desarrollado. Sí, un poco también con el COVID que algunos se perdieron el olfato, el gusto, ¿no? Creo que aquí vosotros estáis educando. Total. Encima, una cosa que te das cuenta cuando te metes en este mundo es que se educa muy rápido. Como está tan deseducado, ¿sabes? A la que te pones a prestar un poquito de atención, a elegir algún ingrediente, a olerlo y tal, en cuestión de 2 meses tienes un órgano sensorial muy sensible para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? No, lo que es cierto es que hay una gran oportunidad en contar historias
y esas historias pueden llegar a la gente y es lo que os ayuda a vosotros en este momento, por lo menos, a ir creciendo en crear la marca y todo lo que hay detrás. Y en este punto llega el Barça, ¿no? ¿Por qué un equipo de fútbol? Tengo que decir que a ver, no nos ha dado tiempo de planear todo, lógicamente, pero no es tampoco casualidad, es una parte estratégica. Al final, creemos que, lo has dicho, traducimos emociones. Entonces, lo que nos hemos centrado es, vale, emociones de clientes finales, captarlos en frío, como estamos haciendo, anuncios y tal. ¿Y por qué no miramos en industrias que tienen emociones? Entonces, definimos el año pasado industrias claves que llamamos. Una es deportes, eso, emoción a flor de piel. Otra es citas, por ejemplo, y otra es entretenimiento, ¿vale? Entonces, prueba de ello, pues hemos ido haciendo diferentes movimientos. En el sector de deporte, pues coincidió que pudimos acercarnos al Barça para ver cómo puede contar básicamente una marca lo mismo que le cuenta un cliente final su historia, sus emociones, como una marca puede contar a través del olfato su experiencia, a su fandom, ¿no? A sus fans. Y de ahí viene el Barça. Y el Barça lo vio claro y se ha metido incluso como inversor del proyecto y estamos haciendo cositas juntos que se verán pronto, que no puedo decir mucho. Pero es que luego tenemos citas. Hemos hecho también un partnership con la empresa Thursday. Thursday es la mayor empresa de citas del mundo, citas en persona. O sea, competidor de igual de Tinder y tal. Pero el concepto es que tienen ciudades por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y organizan eventos y la gente queda ahí para conocerse y para quedar y para lo que salga. Y me encanta esta porque tenemos un evento en Nueva York en el 30 de abril, que quedan, no sé si quedan tickets ya o han hecho sold out, que la gente en vez de conocerse visualmente, la gente se va a hacer el perfume y el matching va a ser por el olfato primero. Que al final es algo que pasa muchas veces, que tú conoces a una persona, te gusta y dices, ostras, qué mal huele o el olor no te entra. Y dices, vamos a hacer el factor de higiene primero que te encaje el olor y luego ya te enamoras si quieres, ¿sabes? Entonces creo que es muy bonita la historia que vamos a contar ahí. Es una prueba, pero bueno, pues eso ya ves. Y otra cosa que estamos haciendo, el sector de travel, de viajes. Estamos hablando con cadenas de hoteles muy importantes, bueno, viajes y moda también, para que en los hoteles, unos hoteles así bastante premium, la gente pueda capturar sus memorias del viaje y se las pueda llevar en un perfume, traducidas. Y luego en fashion también estamos mirando con colecciones de diseñadores poder reflejar el arte de esa colección en un olor para complementarlo. Entonces estamos moviendo cosas muy chulas. Para los pequeñitos que somos, este año vienen cosas muy guapas. Añadís a otra dimensión, ¿no? Pues es otra dimensión. Sí, sí, es abrir las puertas a cosas que probablemente no éramos capaces ni tan siquiera de imaginar. Y la verdad es que tienen sentido. Una vez están planteadas, dices, ¿por qué no lo hemos hecho antes, no? Porque antes no estaba, bueno, pues no estaba Aura, no estaba tal, ni yo mismo. Esto, por ejemplo, hace 8 años ni lo había pensado, ¿no? Obviamente. Y ya nos has contestado a medias, ¿no? Pero ¿cómo visualizas el futuro de Circle y de todo lo que estás construyendo? Y ya no solo ese año, sino dentro de 3, de 5, de 10 años, ¿hacia dónde va todo esto? Primero, un sueño más que una visión, para mí sería que la personalización sea el día a día de la gente, que diga, ¿por qué tengo que llevar algo que llevan otros? ¿No? O sea, para mí eso sería mi supervisión. Y la misión, que sería más a corto plazo, que serían a 2 o 3 años, me gustaría que Circle fuera ya una categoría relevante en la perfumería. O sea, que Circle lidere la personalización como una categoría relevante en la perfumería. Hasta a día de hoy, la personalización, han habido boutiques pequeñas que hacen experiencias de workshops de creación de perfumes con perfumistas. Hay por todo el mundo, hay muy poquitas. Es algo a nivel de cuota de mercado casi relevante. Pues para mí me gustaría, bueno, pues si podemos ayudar a hacer la personalización algo relevante en la industria, me encantaría. Y antes de terminar, hay un tema que creo que es muy interesante que puedas contarnos también, nos has hablado de todos los palos, es decir, nos hablas con muchísima experiencia del mundo de la perfumería. Aquí ya vemos más o menos de dónde viene todo ese conocimiento, ¿no? Pero como ingeniero, la parte de esa aspiración que tenías para ser inventor y crear productos, pero nos hablas de la parte de marketing, etcétera, etcétera. ¿De dónde
O sea, ¿dónde te formas? ¿Cuál ha sido tu bagaje a nivel profesional durante los años? Y a día de hoy, pues lo mismo, ¿no? ¿Dónde sigues aprendiendo? Pues lo he contado en piezas sueltas, pero muy resumido, mis primeros 9-10 años fueron en el mundo corporativo, dentro del Grupo Bosch. Tuve la oportunidad ahí, desde empezar. ¿Fue el primer sitio donde fuiste a trabajar? ¿Hiciste ingeniería industrial antes? Siempre nací profesionalmente en la Balai, ¿vale? Porque las prácticas de la universidad, empecé a trabajar con 16 años, he hecho de todo tipo de trabajos, empecé repartiendo propaganda en Zaragoza, he hecho pizzero, he hecho muchas cosas. Pero de mi formación, el primer trabajo fue en la Balai de becario y empecé en la fábrica, en cadena de producción. Y ahí ya tenía la vena de inventor, porque mi trabajo era hacer un análisis de calidad de indicadores de productividad, que decía, ostras, no es igual lo que más me va. Y ya pedí un horno para inventar un horno de inducción. Y desmonté el horno entero para entender cómo iba, lo modelé en 3D y me hice el primer horno de inducción, lo presenté a la dirección, me mandaron a hacer a paseo, pero joder, los cabrones a los 7-8 años hicieron un horno de inducción, ¿sabes? O sea que algo, no sé, pero bueno, no iba en la dirección, no estaba tan equivocado. Ahí en Balay lo que me gustó es que empecé por el final de la cadena de vida, ¿no? Empecé en servicio técnico después, luego eso, producción fui antes de becario, pasé a desarrollo y luego a innovación, ¿vale? O sea que fui del final al principio, que era donde quería ir. Y luego pasé a ser el director de la Joint Venture, que no lo llamo emprender ahora porque, bueno, porque para mí no es emprender, ¿no? Hasta que no te toca el bolsillo. Pero para mí ha sido el proceso donde más he aprendido a mayor velocidad en mi vida. O sea, ahí me hice un máster, encima de hecho hice Ingeniería Industrial Diseño, pero justo antes de entrar de director de la Joint Venture me apunté a un MBA y lo hice mientras empecé la Joint Venture y me di cuenta que iba mucho más rápido con la Joint Venture, con las hostias que me estaban dando y lo que iba aprendiendo que con con el MBA. El MBA lo terminé y después de eso he emprendido en estos 3 proyectos que os he dicho. Gracias a Dios los 3 siguen vivos. De momento, a los 3 les queda muchísimo y son diferentes industrias y me gusta mucho. Me he hecho un máster de inteligencia artificial hace 3 años cuando empezó un poquito todo el boom y ahora lo que hago es formarme. Lo que me gusta mucho ahora del trabajo que tengo es entrar al barro, sí que entro mucho al detalle y aprendo diariamente de cómo se mueve el mundo de la inteligencia artificial. De hecho, creo que tenemos agentes ya casi, creo que en todos los pilares de nuestra empresa y aprendiendo diariamente. ¿Qué te voy a decir? Me gusta aprender, básicamente. ¿Y dónde te tenemos que buscar en 3-5 años? ¿Cómo te ves? No sé responder. Si va en línea de la misión que tengo, ojalá podamos hacer estar en hipo con Circle, ¿sabes? Pero veremos, ojalá que escalando Circle. Seguro que sí, no tenemos dudas. La IPO ya veremos cuándo llega, ya nos avisarás. Sí, pero de todos modos está muy bien venir hoy porque así puedo mirarlo en 3 años y ver qué ha pasado. Eso seguro. ¿Le puedo hacerle una última pregunta? Si soy emprendedor y tengo que ir a visitar unos inversores esta tarde, ya que te tengo a ti, que eres el creador de Aurea y apasionado del perfume, ¿qué toques me recomendarías para ponerme un perfume hoy? Ah, en perfume. Pensaba que me ibas a pedir mensajes para inversores y digo, "Uf, te voy a dar los míos". No, no. ¿Sabes lo que pasa? Que gracias a Dios para eso creé Aura, para que le preguntes a ella. Pero mira, te voy a decir una cosa que me funciona a mí o es parte de mi personalidad. A mí me gusta muchísimo, soy una persona grande, de estatura y de tamaño. Entonces, una cosa que me gusta, igual soy como dicen, me gusta mucho igual llamar la atención, pues es parte de mi rol de protagonista, ¿no? Entonces, al ser conocedor que muchas veces impongo por el tamaño, porque es natural, pues me gusta romper un poquito la cadena de pensamiento a la gente. Entonces me pongo perfumes que llaman mucho la atención, por ejemplo, que pueden ser hasta femeninos, ¿vale? Uso mucho notas de rosa, notas de pimienta. ¿Por qué? Porque al final descoloca un poquito a la gente. Y creo que eso es lo mejor que puede haber para cuando quieres llamar la atención y generar confianza, ¿no? Y sobre todo si te preguntan, tener una historia firme y clara de por qué llevas eso, ¿no? Entonces, no sé si te sirve, pero básicamente llevar algo que no sea comercial. Eso sería un poquito el resumen, para que llame la atención y te pregunten. Y a partir de ahí ya puedes abrir conversación. ¿No? Y si me preguntan, les doy la app y que profundicen en encontrar su perfume ideal. Exacto.
Muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy aquí con nosotros, por contarnos esa historia y te iremos siguiendo porque tengo interés en ver cómo evoluciona todo esto. Pues muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado genial, la verdad. Y seguimos en contacto, o sea que... Faltaría más. Un placer. Gracias.